10 de la mañana con 37 minutos en todo el país, estamos en vivo y le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado, como les anunciábamos, el designado director departamental de salud, el doctor José González. Bienvenido a la mañana del 11. ¿Cómo le ¿Qué va? tal? Muy buenos días, un gusto y saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, muchas gracias. Estábamos hablando del tema de la Asunción, que va a ser el sábado 1 de marzo, aunque la ceremonia, digamos, protocolar va a ser el viernes 7 y ahí se va a emitir un decreto retroactivo al 1 de marzo, por lo tanto usted el 1 de marzo ya está tácitamente en funciones. Sí, exactamente, estábamos hablando de eso. Si bien se presenta justo que es el fin de semana que se continúa con el feriado carnaval, pero bueno, el diseño de la toma de posesión quedó establecido así. Y bueno, vamos a, por supuesto, a elaborar una estrategia porque tiene que ver con un escenario de fin de semana que tiene sus particularidades en Maldonado, ¿no? Claro, con mucha movilidad. Mucha movilidad, siempre uno tiene la expectativa de que todo funcione y no existan situaciones que, bueno, generen estrés a la estructura, sobre todo a los prestadores, a las estructuras de salud. Pero bueno, es un departamento que tiene un vínculo con el movimiento poblacional en el fenómeno del turismo, que obviamente que puede generar a veces la necesidad de la participación o por lo menos estar en los niveles de asesoramiento que correspondan, ¿no? Mucha gente de repente no lo conoce porque no tiene tanta visibilidad, pero los antecedentes en trabajar en la salud en el departamento de Maldonado del doctor González. Bueno, yo hace 25 años el 100% de mi actividad como profesional es en el departamento y me he desempeñado siempre con lo que es mi pasión desde el punto de vista de mi trabajo en salud, que son los servicios de emergencia. ¿Sí? Ya hace muchos años me aboco a lo que es la emergencia prehospitalaria sobre todo y tengo un escenario de policlínica. Y bueno, y desde el 2006 hasta 2019 formé distintamente de equipos de gestión de ACE, tanto en el departamento, en el hospital, como después en la región. ¿Sí? Y en este último periodo estábamos en el área de asesoría de salud en el Parlamento con el diputado Eduardo Antonini. El doctor Pablo García da Rosa, que es el actual director departamental de salud pública, están usted y él en una suerte de transición, como está pasando en todas las áreas del gobierno, que asumirá el próximo sábado. ¿Qué información tiene? ¿Cuál es la situación sanitaria del departamento de Maldonado? Bueno, ahí hay unas cosas que me parece que hay que siempre rescatarlas y celebrarlas. Que primero que nada, que las instancias de transición, esto de tener un espacio donde, más allá de que existan procesos de cambio de gobierno y puedan venir líneas con improntas diferentes, en el caso de la experiencia nuestra ha sido así, con el doctor Pablo García, con quien nos conocemos hace mucho tiempo, y eso también tiene que ver con que sea una ventaja. Elaboramos un proceso de transición muy ameno, muy de transferirnos y plantearnos preocupaciones o escenarios que puedan estar presentes, pero sobre todo el resumen que nosotros hacemos, que también ya lo conocíamos, porque vuelvo a repetir, hace mucho tiempo estábamos en el departamento y la tarea de gestión en ACE nos permitió interaccionar mucho con los directores departamentales de salud en su momento. Yo resumo así: Maldonado es un departamento con una enorme fortaleza en lo que tiene que ver con su estructura de salud y cómo están operativizando muchos de sus servicios de salud. Por supuesto que cuando entramos a analizar algunas características de las prestaciones que dan algunos de estos prestadores del sistema, tenemos asimetrías importantes, escenarios de mucha complejidad y de procesos de asistencia que van a requerir un análisis, una intervención, un trabajo en conjunto que son necesarios para cambiar, dar vuelta a la página de una enorme cantidad de problemas que estamos viviendo. Y nosotros apostamos que esa fortaleza que vemos como diagnóstico de la estructura de salud se puede aprovechar en todo su potencial, porque de eso se trata, tener una estructura tanto pública como privada grande, con una enorme cantidad de servicios, tenemos formación de recursos, tenemos distancias, estructuras de las localías, que también tenemos buenas comunicación en cuanto a ruta, accesos.
es un departamento que ofrece muchísimos elementos de desarrollo en salud y de cómo la estrategia de salud se va a ir implementando, pero eso tiene que ser como fortaleza utilizado y capitalizado para la gente, ¿no? Nosotros eso entendemos que es uno de los primeros elementos cuando nosotros decimos ¿cuál es el diagnóstico de situación de salud del departamento de Maldonado? Bueno, en lo que se refiere a estructura de servicios, en lo que se refiere a infraestructura, importantísima, muy grande, con un crecimiento muy importante en los últimos años, con equipos que ya tienen experiencia en ir afrontando desarrollos de sus estructuras, pero nos falta coordinación, nos falta integración, eso hay que trabajar muchísimo, falta muchísima integración a veces dentro de algunas instituciones, el trayecto, eso que nosotros llamamos la continuidad asistencial, que una persona que tenga un problema o tiene que ser asistido en primera instancia en Aiguá, su llegada a su centro de referencia y ese proceso de continuidad no esté lleno de sobresaltos, ¿sí? Las coordinaciones interinstitucionales, público-privadas, todo eso que nosotros visualizamos como mucha fortaleza, luego en el campo práctico, en el operativo, tiene que dar otros resultados en base a esa fortaleza. Y después, como todo, la salud tiene muchos determinantes, muchísimos determinantes que impactan individualmente o colectivamente. Bueno, Maldonado tiene elementos de un crecimiento poblacional, un crecimiento demográfico, una población que se va incorporando a diferentes territorios. Eso genera escenarios que tienen que ver con calidad de vivienda, acceso a educación, desarrollo cultural, etcétera. Una enorme cantidad de temas que abordan lo interinstitucional, abordan todo ese trayecto horizontal de la participación del ciudadano, de las estructuras de educación, de las estructuras deportivas, de las organizaciones sociales, de la intendencia, de las alcaldías, del gobierno central. Todos esos elementos que, si bien, repito, Maldonado tiene desarrollo, también tiene el desafío que crece. Entonces, hay una tensión, hay un estrés para que esos servicios vayan acompañando ese desarrollo poblacional y de infraestructura. Y si a esto le ponemos que hay una época del año donde la movilidad de población y la exigencia que se le genera a los servicios es aún mayor, bueno, eso implica mucha capacidad de coordinación y desarrollo. Por lo tanto, yo diría que el ENSUMA es un departamento que tiene muchísimas fortalezas, un gran potencial, pero hay que articular, hay que coordinar mejor, hay que trabajar mucho en esto de la complementación, ¿sí? Aterrizar sobre espacios que a veces no nos damos cuenta, pero son trascendentes, como es el fenómeno de la prevención, promoción. El desarrollo de una buena estructura de atención primaria en salud es muy importante, ¿sí? Y por último, yo creo que eso nos tiene que conducir, porque no es inmediato, no es una respuesta que uno le vaya a conseguir a los 3 meses. ¿No? Tiene que ir creando una cultura de que las instituciones, los usuarios, los funcionarios, la estructura de salud, se vaya creando una especie de cultura, de acostumbramiento a pensar en políticas integradas y no individuales, que cada uno desarrolle una estructura, que el otro desarrolle la misma, se superponen, compiten por recursos, terminan transformándose en ineficientes todos. Entonces, nosotros tenemos que tener una lógica de que la herramienta de esa complementación se genere, pero ya desde el arranque con un nivel de participación y sentir que eso es necesario. Así que con Pablo tuvimos miradas en común en ese sentido. Hay algunas dificultades que obviamente que el departamento tiene. Pensemos en lo que es la salud del adulto mayor. Este es un departamento que, si uno mira, en los últimos años ha tenido un crecimiento muy importante. Las residencias para adultos mayores, eso implica también un escenario que hay que supervisar, hay que controlar, hay que ver cómo son esas prestaciones. Bueno, ni que hablar, lo que creo que todos coincidimos, es una problemática país, pero en Maldonado tiene indicadores muy duros en materia de salud mental y es un escenario sumamente complejo, sumamente complejo. Nosotros tenemos un nivel de información al respecto por los propios actores que están trabajando, por usuarios que también están planteando,
y por diagnósticos situacionales a nivel país, que el abordaje es un abordaje sumamente complejo y que requiere la participación de todos los actores en cuanto a lo social, lo académico y lo institucional. Y en ese sentido va a estar planteado como una de las prioridades uno, ¿sí? Que en las primeras semanas de marzo el Ministerio, a través de la ministra Lustenberg, lo va a ir informando como lineamientos de trabajo. Usted mencionaba recién en sus palabras que hay una enorme cantidad de problemas, algunos los mencionó, hay otros también. La gente que está mirando en sus casas dice, bueno, ¿van a solucionar la demora que hay para conseguir especialistas? Que yo sé que no depende de la Departamental de Salud, es un tema a nivel nacional del Ministerio, del mutualismo, en fin, hay una cantidad de cuestiones que no dependen del doctor González, pero es un problema que la gente lo tiene permanentemente. Y lo segundo que le quiero preguntar respecto al tema de medicamentos, que ha estado varias veces arriba de la mesa, que en Maldonado hay medicamentos, que no hay medicamentos, que algunos faltan, que no falta ninguno. O sea, estamos siempre en el famoso partido de tenis. Yo establezco esa analogía, la gente mirando para un lado y para el otro de la red sin saber quién está en lo cierto y quién no. Mire, cuando nosotros nos plantearon esta función, nosotros veníamos de una experiencia de más de 15 años en ACE en gestión. Y podría ser, digamos, una zona de relativa atracción volver a la estructura de gestión de ACE, porque la conocíamos, porque conocíamos sus dinámicas y porque había muchos desafíos. Pero cuando se nos planteó incorporarnos a la experiencia del Ministerio de Salud Pública, una de las cosas que más nos motivó fue que la propia doctora Lustenberg y el doctor Brioso se plantearon como un punto central, que era un nivel de participación, de una participación mucho más activa, de un rol mucho más presente, ¿sí?, del Ministerio de Salud Pública en estas cuestiones que usted dice. Uno en los años lo que ha visto es un enorme esfuerzo de colegas que han desempeñado la función, pero termina siempre en un proceso como que se diluye el accionar, ¿sí?, la incidencia que podía tener en territorio el Ministerio, ¿sí?, en este tipo de situaciones. Bueno, hoy ya no es porque sea solo cometido, sino tiene que haber una impronta, una actitud mucho más activa. Entonces, en ese sentido hay que trabajar. Uno puede partir de la base que puede haber dificultades presupuestales, puede haber dificultades logísticas, puede haber planificaciones que, bueno, no terminan dando resultados en un prestador, que eso conduce a que la población no acceda en tiempo y forma a un estudio, a una medicación. Ahora, lo que uno no puede es que cuando hace esa evaluación no vea planes correctivos. Y lo que nos encontremos es una discusión que un actor dice sí hay medicamentos y otro actor dice no, no hay medicamentos, y ahí vemos una película de meses. La población dice, no sé quién me está diciendo lo que está pasando, pero voy... Es lo que le acabo de plantear. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta es, primero que nada, partir de un diagnóstico certero, que obviamente las autoridades de ACE, y digo ACE porque es uno de los elementos de las instituciones que están en una situación más compleja en ese sentido, es, partimos de la base que tenemos un problema presupuestal, partimos de la base que tenemos un problema de cómo se compra la medicación y cómo se distribuye en lo logístico, ¿sí? Partimos de la base de que realmente son logísticas puntuales, o sea, cómo están organizadas en las instituciones, en los departamentos, en las localidades. Bueno, una vez que se plantea eso, tiene que haber en un periodo razonable un plan de acción que rápido, porque es una situación emergente, o sea, yo no puedo estar, no, en 2 años lo voy a resolver, no, necesito resolverlo ya. ¿Ese plan de acción depende de la departamental o del Ministerio? El Ministerio de Salud Pública, y en este caso el Ministerio de Salud Pública en territorio, va a promover activamente que ese nivel de acciones, que ese plan que se establezca, se dé cumplimiento y tenga medición de que tenga respuestas, ¿sí? Yo no me puedo plantear de que, bueno, en 6 meses veo y me pasaron un informe, o bueno, recibo 20 denuncias y voy tramitando denuncias por denuncias. Nosotros tenemos que tener un punto de partida, que ahí hay que ser mucho más activo, mucho más proactivo, porque hay que dar una respuesta a esa población. Entonces, vuelvo a repetir, ¿existe el problema? Es multifactorial. Hay algunas cosas que tienen mayores dificultades de resolverlas. Bueno, pero necesito un plan bien definido. Necesito que ese plan, una vez que se implementa, haya
informes semanales, quincenales, mensuales y empecemos a tener respuestas. Porque si no, el fenómeno termina siempre en que el proceso que tiene este tipo de situaciones que lo sufre la población se empieza a diluir, se empieza a diluir, se empieza a diluir y cuando queremos acordar no lo resolvemos. Y eso atenta mucho contra un elemento central que no lo había dicho, pero que es central, que es la condición de trabajo. Usted imagínese que tiene un colectivo de profesionales en diferentes roles en un centro asistencial y parte de la base que tiene dificultades con la medicación. Y parte de la base que derivar a un especialista o derivar a otro lugar a un paciente es un problema que no le encuentra solución. Y que usted tiene que ese colectivo de profesionales que trabajan en el lugar, todas las semanas, todos los días está conviviendo con esa problemática. Y empezamos como a llevar un proceso que se empieza como a patear para adelante, y cuando queremos acordar la condición de trabajo de esos profesionales se empieza a afectar y empieza a sufrir mucho el proceso de trabajo en el lugar. Es como que usted tenga que venir todos los días acá al canal, elaborar el programa y antes de su casa dije, tengo que, bueno, voy a ir, pero ya sé que no van a funcionar las luces, pero bueno, más o menos nos vamos mirando, o que el camarógrafo no va a venir. El individuo tiene que empezar y empezamos a actuar de una manera que obviamente no es saludable para el equipo de salud. ¿Sí? Entonces, esas son dificultades que no solo es un plan que nos dé medicación, que nos dé acceso a ciertos estudios, que optimice los recursos, sino que involucre la condición de trabajo del funcionario que está en esos centros. Usted habló de adulto mayor y de salud mental. Los residenciales de adulto mayor en Maldonado, ¿qué control tienen? ¿Cuál es la realidad? Porque ahora ha quedado un poco de lado, pero 2x3 vuelve ahí a la palestra de tragedias que han pasado en residenciales en distintos puntos del país, un montón de vidas que se han perdido. Se destapa la olla de que la gran mayoría no estaban ni habilitadas. Bueno, se genera conmoción en la sociedad, se habla mucho, se había dicho, bueno, de los que están en Maldonado ninguno está autorizado, de vuelta lo mismo. Después dijeron, no, hay 1 o 2 nomás. ¿Cuál es la realidad de los residenciales de adultos mayores en Maldonado? Ha crecido el número de residenciales, es una situación que la sociedad cada vez más lo tiene como una realidad en el sentido de que no puede resolver de otra manera a veces los cuidados. Está claro que no es accesible para toda la población, hay una realidad de personas adultas que no acceden porque no tienen contexto familiar, económico, pero el abanico de propuestas de residenciales que tenemos van desde algunos que tienen condiciones, cumplimiento de normativas, niveles de calidad de atención que cumplen los estándares, pero un porcentaje muy alto, que son la mayoría, están todos en situaciones de mejoras continuas, observaciones a mejorar, procesos de regularizar. ¿Y eso no es una bomba de tiempo? Bueno, por supuesto, eso es un escenario que hay que constantemente, el Ministerio tiene un área que fiscaliza, constantemente tiene que hacer análisis y visitar centros y habilitarlos o no habilitarlos. Eso tiene un proceso que implica, obviamente, si en caso de plantearse el cierre o la no continuidad de un servicio, donde redireccionar la población que está institucionalizada en ese lugar. Por supuesto que las exigencias de las normativas se tienen que establecer, se harán los procedimientos de observación, se volverá a hacer y se hacen las visitas para ver si se van haciendo las instancias correctivas, pero hay espacios que son razonablemente planteables, ¿sí?, en un periodo para que se haga una mejora o se corrijan algunos de los elementos observados, y hay otras instancias que obviamente no cumplen con los criterios. Ahí el Ministerio va a mantener una línea que es el del cumplimiento de la normativa, ¿sí? Vuelvo a repetir, con una dificultad que nosotros no estamos manejando, mejor dicho, nada más y nada menos que personas en una situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? Que obviamente el destino posterior de cerrar un centro y ubicarlo en otro lugar tiene su complejidad, ¿no? Sin lugar a dudas. Y para cerrar, algunas líneas, aunque da para profundizar más el tema de salud mental, tenemos un problema enorme a nivel país, que de repente está teniendo un poco más de visibilidad ahora. Es clave la ley de presupuesto que el gobierno envía al Parlamento en los primeros días de marzo. Allí es donde se van a asignar los recursos. Me imagino que con la ministra Lustenberg a la cabeza, que es una gran luchadora,
para poder efectivizar las políticas de salud que se tienen que llevar adelante, además de que su desvelo es la primera infancia. También sabemos que el adulto mayor la ocupa mucho. ¿Qué fuerza se puede hacer desde Maldonado para lograr un presupuesto que también nos atienda en la salud mental a nosotros? Sí, Maldonado ya en ese sentido, no solo por programa de gobierno y por la prioridad que surge la salud mental porque hay un diagnóstico, una realidad país, Maldonado está incluido entre los números rojos de esa realidad. A nivel departamental, lo primero que se pudo elaborar es un informe que los propios actores que están en este momento en los procesos asistenciales nos han elevado, nos han alcanzado, donde se describe, a veces uno tiene una percepción de una realidad, faltan recursos, hay dificultades, pero luego uno se internaliza más en el proceso asistencial y encuentra algunos detalles que son fundamentales. La situación es tanto de disponibilidad, acceso y condición de trabajo de los equipos, está en rojo. ¿Qué quiere decir? Estamos en una situación muy crítica, sobre todo para un perfil de la población que se atiende en las estructuras de ACE. La ley presupuestal podrá tener aspectos que tienen que ver con disponibilidad de vacantes, cargos para presupuestar, para ingresar, incorporar en ese sentido más recursos, pero hay un elemento central que transversaliza a toda la sociedad que tiene que ver con un cambio de modelo, ¿sí? Un cambio de modelo de atención. Entonces, eso es una elaboración que hay que hacerlo en equipos multidisciplinarios y en Maldonado el proceso de integración en ese sentido sería muy importante. Nosotros creemos que vamos a poder cumplir un rol ahí para que todos los prestadores de salud en el Sistema Nacional Integral de Salud, en el Departamento de Maldonado, podamos elaborar una propuesta integrada para afrontar algunos de los aspectos de salud mental. Cambio de modelo de gestión, profundizar en salud mental, hablar de prevención del suicidio, hablar del tema de las vacunas, bueno, todos temas que quedan pendientes para una próxima entrevista, pero bueno, seguramente vamos a poder agendar con sus actividades que nos vuelva a visitar aquí en el programa. No, por supuesto es un gusto y agradecerles y saber que el proceso de comunicación con la población a través de los medios es uno de los cometidos del Ministerio, es uno de los cometidos que tiene la Dirección Departamental de Salud. Por supuesto que hay temas que son coyunturales, puntuales, emergentes, pero hay una línea de temas que uno siempre tiene que tratar de transmitir, de elaborar una vía de comunicación para que a través de ustedes pueda llegar a la mayor cantidad de población. Doctor, gracias. Los deseos de muy buena gestión al frente de la Departamental de Salud y bueno, nosotros de puertas abiertas siempre como vaso comunicador entre las autoridades y la población. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer. Hasta luego. Vamos con nuestro móvil, le vamos a dar la bienvenida a Rodrigo Fernández y a Marcelo Biurrum. Rodrigo, buen día, ¿cómo te va? ¿Por dónde andan? Muy buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días a toda la teleaudiencia y buenos días a todos los compañeritos ahí de Canal 11 haciendo el aguante, Victoria, todos. Bueno, para que esta transmisión en vivo salga como tiene que salir. Aquí estamos desde Punta Shopping en esta experiencia de Frida, que ya es como la cuarta vez, pero hoy es distinta venir a esta experiencia inmersiva. ¿Por qué? Porque se está llevando adelante una acción que la verdad nos deja a todos sorprendidos, porque estos niños, estos adolescentes, estos jóvenes van a comenzar a vivir esta aventura, ¿tá? Pero vamos a conocer quiénes son. Así que vamos con nuestra entrevistada. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Perdón, ¿cómo es tu nombre? Mercedes Velázquez. Mercedes Velázquez, que sos referente de... Soy trabajadora social de la Unidad Asesora de Políticas Sociales de la Intendencia de Maldonado. Perfecto, así que tenemos niños de aquí, adolescentes, que corresponden a... Programas de la Intendencia en coordinación con el municipio de Maldonado y chicos de centros de INAU departamental. Tenemos los talleres hoy que están participando de cocina. Un taller de cocina y un taller de canto que se hace en el municipio de El Molino en forma coordinada con el municipio de Maldonado. ¿Cuántos chicos, cuántos jóvenes adolescentes están visitando hoy esta experiencia? 30 adolescentes en el día de hoy. Vamos a continuar mañana y el viernes. Gestionó esta coordinación y poder lograr esta acción en conjunto junto a la gente de aquí, de la experiencia sensorial.
Bueno, hace unos años Aldo Luigi, que es el productor de Ápice, quien trae la muestra de Frida Kahlo, nos proporciona entradas para ver Cuanticos en el centro de convenciones. Posteriormente trajo la muestra de Van Gogh, también nos ofreció, y en esta oportunidad me llamó de nuevo para decirme de la posibilidad de que tuviéramos entradas gratuitas para todos los niños y adolescentes del departamento de Maldonado, que si no, no hay posibilidad, porque sabemos que la entrada es costosa. Entonces, darnos esa posibilidad, le agradecemos mucho a Aldo. Aldo, además, es de San Carlos, es un sociólogo, conoce de política pública, sabe lo que significa una política social y su impacto, así que estamos súper agradecidos. Todos los años nos ofrece este tipo de posibilidades. Bien, los chicos venían súper contentos, tuve la oportunidad, yo particularmente adoro y amo a Frida Kahlo, acá la tengo tatuada, siempre lo muestro, pero tuve la oportunidad de hablar con algunos de ellos y le digo, ¿conocen un poco la historia? Sí, nos encargaron de contarnos un poco. Sí, la realidad es que desde el grupo que están trabajando, el compañero desde la Intendencia de Maldonado, con los otros técnicos del municipio de Maldonado, pues, se prepararon, estuvieron haciendo y trabajando con ellos la necesidad de, bueno, quién era Frida Kahlo, cuáles son sus objetivos, a qué se dedicaba, ¿no? Entonces se vinieron preparados en el día de hoy, por eso están tan contentos. Después te van a ir a una merienda, además. Bueno, es importante estas acciones que están haciendo realmente, porque no solamente es contribuir con una acción y con una referencia para ellos, ¿no? Para poder, digamos, de cierta forma avanzar en lo que es la historia, la cultura. Sí, o sea, entendemos esto absolutamente importante, por eso hoy también nos acompaña el director departamental de INAU. Entendemos que la política de infancia y adolescencia hace mucho tiempo venimos trabajando en forma interinstitucional, nos parece importante aunar esfuerzos y la posibilidad de que muchos de estos niños, algunos de estos niños están en centros de acogida hoy por hoy, de cuidado de INAU, que tengan la posibilidad de decir, bueno, puedo ir, de repente muchos de ellos es primera vez que vienen al shopping de Punta del Este, también darles esa posibilidad, así que estamos re contentos y muy agradecidos con Aldo realmente y su productora, pero sobre todo porque es una persona de acá, así que muy generoso. Muchas gracias. A ustedes, como siempre, muy amable. Bueno, muy bien. Y estas eran las palabras justamente, los niños y los adolescentes chochos de la vida, felices, esta gestión que han hecho aquí realmente, Luigi, un grande como siempre, pero realmente vale la pena. Sé que va a ser una jornada de varios días, que van a venir adolescentes de todos lados, como bien contaban, algunos que obviamente pertenecen a estos centros estudiantiles, a estos cursos también que brinda la Intendencia, otros que de repente están en casas acogidas por el INAU, pero acá hay para todos. Van a ser varios días que se va a llevar una jornada distinta, así que con esta nota nomás volvemos a piso y vamos a seguir después claramente mostrando imágenes y vamos a seguir desde otros puntos. Muy bien, gracias Rodrigo, gracias Marcelo por esta intervención en vivo de El Móvil de la Mañana del 11. 11:05 de la mañana, hacemos la pausa y venimos.